nombre es Edgar Alejandro Pelayo Hernández. El día de hoy les voy a hablar de los ecosistemas mexicanos. Los ecosistemas son el hogar de numerosos seres vivos, donde conviven y se relacionan entre sí y con factores no vivos, que son los que forman el ambiente, el clima, las temperaturas, las sustancias químicas o las características geológicas del territorio. En cuanto a México, está entre los 17 países con mayor biodiversidad. Esto se debe a sus diferentes climas, relieves de zonas biogeográficas que definen sus múltiples ecosistemas. Los ecosistemas mexicanos se dividen en dos partes, que son los terrestres y los marinos. En los terrestres tenemos los bosques templados, bosques nublados, matorrales, pastizales, selvas húmedas y selvas secas, mientras que los marinos tenemos las lagunas costeras, los manglares, los arrecifes de coral y los bosques de algas gigantes. Comenzando con los ecosistemas terrestres mexicanos, podemos encontrar estos. Los bosques templados ocupan aproximadamente un 15% de la extensión del país. En estos bosques podemos encontrar hasta la mitad de especies de pino conocidas en el mundo, aproximadamente 50 especies, y al menos unas 200 especies de encino. Se calcula que en él habitan unas 7.000 plantas, sin embargo se han perdido más de un 20% de este tipo de bosques. Por consiguiente, tenemos los bosques nublados. Estos ocupan solo 1% del territorio de México. Tienen una gran importancia en la captación de agua en las zonas áridas en las que se localizan. Ser el hábitat de hasta 10% de plantas en México, algunas de ellas son endémicas y por su contribución de oxígeno. Actualmente, un gran problema es que muchos de estos bosques se están perdiendo. Por su parte, los matorrales representan el ecosistema más importante de México en extensión. Se extiende desde el norte hasta estados como Puebla y Oaxaca, situados en el centro y el sur del país. En este ecosistema se pueden encontrar distintas especies de cactus, algunos de ellos endémicos y muy importantes para la alimentación y cultura del país. México es el país que alberga más especies de cactus en el mundo. Hablando de los pastizales, también se les denomina estepas y se extienden por el noroccidente del país, abarcando hasta un 6% del territorio de México. En estos pastizales se desarrollan un buen número de especies, arbustos y pequeños árboles. Sin embargo, es fácil acceso de los humanos a estas especies. Los hace muy vulnerables para las actividades humanas, como el pastoreo y la ganadería. Las selvas húmedas también son conocidas como bosques tropicales o selvas tropicales y se localizan al suroeste del país. Se extiende hasta un 5% del territorio de México. Este ecosistema posee una exuberante vegetación y en él habitan la mayor parte de mamíferos en México. Este ecosistema ha desaparecido muy rápido y hasta el 70% se encuentran deteriorados. En las selvas secas se hallan en la planicie del Pacífico al norte de la península de Yucatán y en la cuenca de Balsas. En este ecosistema habitan un 6% de las plantas de todo el país, de las cuales hasta un 40% son endémicas de México. Además, son ecosistemas resistentes a las sequías y con abundantes árboles de copal y guajes. Su aspecto es muy variable, ya que con la lluvia su vegetación. Entre los principales ecosistemas acuáticos mexicanos encontramos los siguientes. Las lagunas costeras las encontramos a lo largo de toda la costa de México. Se calcula que hay hasta 125 lagunas costeras en todo el país. Las lagunas constituyen cuerpos cerrados de agua marina que llegan hasta los 50 metros de profundidad. Estos ecosistemas contienen bosques de manglares, pastos marinos y praderas de algas. Además, las lagunas costeras representan zonas importantes para amortiguar algunos fenómenos naturales. Los manglares son uno de los ecosistemas marinos más importantes de México, ocupando el país el cuarto lugar mundial en número de manglares. Si bien ocupan un 4% del territorio, son muy importantes en el equilibrio natural
de las costas, la protección costera y la reproducción. Además, los manglares son los únicos bosques acuáticos que se desarrollan sobre suelos y resisten elevadas concentraciones de sal marina. Sin embargo, este ecosistema es muy amenazado por las granjas acuícolas, por el desarrollo turístico, ya que son de gran atractivo. Los arrecifes de coral son cercanos a la costa y de baja profundidad. Son ecosistemas muy bellos, coloridos y de hábitat de muchas especies que buscan protección y alimentos. Solo en México se encuentra hasta un 10% de las especies de corales del mundo. Se concentran sobre todo el Golfo de México y Mar del Caribe. Están amenazados por la contaminación, el encallamiento de barcos y el turismo descontrolado a la extracción de corales o la construcción de muelles. Mientras que los bosques de algas gigantes se extienden por Baja California, el Mar Caribe y el Golfo de México. Son el hábitat de gran número de especies y algas que alcanzan hasta 30 metros de altura. También albergan lobos marinos, elefantes marinos, cangrejos, peces o corales. Además, son barrera protectora de las zonas costeras, son purificadores de agua y mantienen el equilibrio natural en la zona. Con esto damos por terminados los ecosistemas marítimos y terrestres mexicanos. Cabe resaltar que somos un país lleno de naturaleza que debemos de conservar día a día y hacer el cambio para que ya no siga este déficit de ir perdiendo poco a poco nuestra naturaleza.